estamos haciendo cada domingo, estamos leyendo la Biblia Gaucha de Romanenghi, que fue un escritor argentino que tuvo la buena idea de escribir una Biblia Gaucha, utilizando en el lenguaje del Martín Fierro. Cada domingo estamos leyendo una porción que corresponda a la historia que estamos leyendo. Dice: y así creció la familia juntita codo con codo, pero creció de igual modo la maldad y la virulencia, perdiéndose la conciencia por desgracia de todos. Allí no había respeto y la cosa estaba fiera. En tuita la tierra entera se peleaban y mataban. Y en otros males andaban sin aflojar la carrera. Y en medio de la maldad que causaba tanto estrago, ya muy cerca de un amago, llamó el Señor a Noé. Hasta ahí el capítulo 6, la primera parte. Un paisano de gran fe como ninguno en el pago. Y le dijo el Tata a Dios: estoy cansado de esta gente que roban, matan y mienten, pero antes de hacerles daño tendré paciencia unos años, que puedan ser 120. Y desde ya preparame usando buena madera un arca de esta manera. Hacé 3 pisos y puerta y una ventana que abierta te traiga la luz de afuera. Porque pasados los días, si no hay arrepentimiento, mandaré para escarmiento una grande inundación que limpie la corrupción que aumenta a cada momento. Así lo hizo don Noé, y al terminar su trabajo, metió en el piso de abajo a tuitos los animales, que entraron con sus iguales porque el mismo Dios los trajo. Y entrando también Noé con toda su parentela, se largó a llover mi abuela durante 40 días, y las vertientes que había lloraron a toda vela. Y aunque hubo un lugar pa' más, ningún otro quiso entrar. Pensaban que iba a fallar lo anunciado por el profeta, y por tirar la receta se ahogaron en aquel mar. Galopando un mes tras otro se les pasó un año entero, y entonces de mensajero, para saber algo de afuera, abrieron la pajarera y un cuervo salió el primero. Noé mandó un cuervo para ver si había tierra seca. Más tarde mandó Noé juntamente a una paloma que, llegando hasta una loma, trajo una rama de olivo, señal para los cautivos que otra vez la tierra asoma. Y convencido don Noé por tantas buenas señales, salió con los animales a respirar aire puro, que hallaron, les aseguro, limpito de tantos males. Y lo primero que hizo fue levantar un altar que le sirvió para expresar al Señor su gratitud. Anda escasa esta virtud y pocos le hacen lugar. Hasta acá el capítulo 8, 6, 7 y 8. Y les dijo el Tata a Dios: enllenen tuita la tierra, poblando el llano y la sierra, y coman que no hay cuidado, verdura, frutas y asao, viviendo en paz y sin guerras. Y un arco pondré en las nubes con 7 lindos colores, que sin ruido de tambores les habrá de recordar que nunca más viá en mandar tanta agua a los sucesores. Esta lición del diluvio debe enseñarnos a todos que el mal trae de cualquier modo su castigo y destrucción. Y nadie se haga ilusión que con Dios no hay acomodos. Y recuerde, amigo mío, que en este día presente puede venir de repente el fin de todas las cosas y acabar con la vergonzosa sociedad tan reluciente. Y ahora, como en los días del aparcero Noé, solo existe para usted un refugio bien seguro, para no andar con apuro y en esa quedar de a pie. Esta arca de salvación es el mismo Jesucristo. Y por lo que tengo visto, si alguno se fía en él, no encuentra amigo más fiel que a toda hora esté listo. Bueno, y aquí el mensaje de los 3 capítulos de Génesis, capítulos 6 al 9.
Maravilloso, ¿no? El autor falleció, no sabemos quién tiene los derechos de autor, queremos publicarlo y estoy con nuestra organización, vamos a ver, pero me parece maravilloso el texto de la Biblia de la Biblia Gaucha, ¿no? ¿Cuánto para decir? Maldad, el juicio de Dios, una descreación, dice la Biblia que había aguas y Dios controlaba las aguas, Dios separó las aguas, hizo la tierra seca y fue la creación. Y a partir de ahí generó toda la vida. Y aquí es una descreación, el caos vuelve otra vez, el agua simboliza el caos. Es el punto máximo, en un sentido hasta aquí, de la historia de Génesis de la maldad. Como la describe allí en el capítulo 6 es muy interesante. Dios toma una decisión y manda su juicio viene a través de este diluvio, pero dice que hay una persona que haya gracia delante de Dios, y esa persona es Noé. Y Noé recibe la orden de construir un arca, y ese arca tiene que, de alguna forma, albergar algunos animales selectos en parejas y a la familia de Noé. Y cuando comienza a llover y toda la humanidad y toda esta realidad circundante termina de ser, dice que un año estuvieron allí, ¿no?, navegando sin rumbo fijo ese arca. Y en el capítulo 8, versículo 1, hay una frase que para mí es central a toda la historia, de hecho lo dicen los estudiosos, y se acordó Dios de Noé. Antes había dicho, Dios hizo un pacto con Noé. Dios se acordó de ese pacto. Y comienza a desandarse esa descreación, comienza otra vez a surgir la esperanza. Y comienza entonces a retroceder el agua y Noé finalmente sale, sacrifica a Dios una ofrenda. Y en el capítulo 9, la historia nos relata la encomienda que Dios le da a Noé. Dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios he hecho al hombre. Mas ustedes fructifiquen y multiplíquense, procreen abundantemente la tierra y multiplíquense en ella. Y habló Dios a Noé y sus hijos con él, diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con ustedes y con sus hijos y sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde los que salieron de arca hasta el animal de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente, que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Maravilloso, ¿eh?
el pacto que Dios hace. Bueno, algunas enseñanzas que quiero remarcar muy rápidamente, ¿no? Yo quiero la semana que viene poder meternos un poquito más en profundidad, pero vemos lo interesante es el compromiso que Dios tiene con toda la creación, ¿no? Un texto anterior en el capítulo 8 habla de que Dios se compromete a no enviar otra vez y a no destruir otra vez a los animales, a las plantas, ¿no? El compromiso que Dios tiene con toda la creación. Es muy interesante que toda la Biblia, ¿no?, manifiesta esto, y lo hemos estudiado en Génesis 1, y uno diría, bueno, ahora vino el pecado, la corrupción, y bueno, ahora es sálvese quien pueda. Y después de toda esta instancia en la cual viene el juicio de Dios y viene el momento donde Dios, dice la Escritura, que le dolió lo que había ocurrido con los seres humanos, ¿no?, y se arrepintió, esta expresión tan humana para expresar a Dios. Él comienza otra vez, hay un nuevo comienzo, ¿no? Se acuerda de Noé y en Noé se acuerda de cada uno de nosotros porque Noé representaba a cada uno de nosotros. Y comienza otra vez esta historia, ¿no? Y dice que Dios se compromete con las plantas, con los animales, y dice, no voy a enviar otra vez mi juicio a través del diluvio. Y el mensaje es claramente ecológico, ¿no? Es claramente donde Dios se compromete con su creación. Es algo muy interesante porque cuando uno ve los movimientos ecológicos hoy en día son muy utilitarios, ¿no? Te dicen, cuidado de la naturaleza, pensá en tus hijos. Muy utilitario, ¿no? ¿Está mal? No, no, digo, si sirve, por lo menos algo ayuda, ¿no es cierto? Pero me llama y me parece muy interesante, bueno, los movimientos más orientales, ¿no?, hablan de la sacralidad de la creación, de la naturaleza, de los seres vivos. Entonces ya le dan un valor más intrínseco. Pero los cristianos y el cristianismo tienen una razón suprema, porque Dios le da un valor intrínseco en esa relación con Él. Y eso es maravilloso. Hay un compromiso que Dios tiene con este mundo físico. Toda otra religión, miren qué interesante, yo estaba pensando en esto, toda otra religión es hacia afuera. El paraíso está en cuando termine esta vida te escapes, ¿no? Que venga de alguna forma, el paraíso está afuera. El cristianismo, la trayectoria de salvación es Dios viene. Dios viene con su salvación. Dios se encarna en Jesucristo. Dios trae y consuma un reino que tiene un cielo nuevo y una tierra nueva. La Jerusalén que desciende, etc. Qué interesante ver esta propuesta que hace el cristianismo en cuanto a la creación. Y qué interesante y qué importante es en este espectro del mensaje de Noé y del diluvio, donde Dios se compromete a erradicar la maldad, pero no solamente en cuanto a lo que tiene que ver con el ser humano y el individuo y todo lo demás, sino en cuanto ha afectado a toda la creación. Y el compromiso de Dios a restaurar todas las cosas también tiene que ver con la creación. Ahora, esto tendría que ser para nosotros un escenario de compromiso fundamental como iglesia. Y yo veo que en general la iglesia evangélica en particular ha tenido cero o muy poco compromiso con la creación. Hay un libro de un autor que acaba de venir a Argentina. Este es un pequeño boceto del primer escrito que hizo, el libro es más gordo, creo que lo tenemos ahí. Coherencia en Cristo, el sentido más amplio de la ecología. Y habla de las diferentes posturas en cuanto a la creación, en cuanto a la naturaleza, que han surgido desde la ecología, ¿no? Hablan de este concepto utilitario, jerárquico, el ser humano tomando control y dominio. Pensá en tus hijos, en definitiva es utilitario. Stuart Mill
De alguna forma surge allí otra vez la propuesta desde Occidente. O la ecología como movimiento también, pero profundiza esta idea central de que para Dios el reino y su salvación y lo que Dios quiere hacer involucra profundamente la creación. Y yo quiero decirles, hay movimientos y hay organizaciones que nos avergüenzan como iglesia, nos sopapean en la cara, porque tienen un compromiso militante mucho más que el tuyo y el mío en cuanto a la creación. Y Dios dice allí en el capítulo 8, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno. Y dijo Dios, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde que su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Hay un compromiso de Dios con la creación. Podemos abundar, después tendríamos que tener un momento de preguntas y respuestas, como hacen en algunos lugares. Ya nos vamos a animar. Pero quiero desafiar tu corazón. Quiero que nos desafiemos como iglesia, como comunidad de fe. La creación está en el corazón de Dios. La naturaleza está en el corazón de Dios. Y el compromiso de nuestro como iglesia, como comunidad, es a involucrarnos individualmente. Yo quiero desafiarte individualmente. ¿De qué manera estás trabajando individualmente en cuanto a este tema? Quizás involucrándote con organizaciones que están haciendo algo. No solamente dando tu dinero, pero pensar de alguna forma como comunidad de fe en proyectos que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente. No tires las pilas a la basura. Tengo una botella de plástico, estoy acumulando las pilas hace 7 años. Después no sé a dónde tengo que llevarlas. Porque después me dicen, llévala a tal lugar y agarran y cortan la botella y hacen así, las tiran en el basurero del SEAMSE, ¿no? Pero he aprendido mucho de mi hija. Me dice, papá, no tires. Mi vieja creció, ¿no? En otra época, ella agarra y hace el papel así, lo tira por la ventanilla del coche y le dice a mi hija, abuela, no tires. He aprendido y aprendemos, necesitamos, pero tenemos una motivación mucho más profunda y tremenda. Dios tiene un compromiso con la creación y con la naturaleza, que es intrínseco y relacional, es en función a Él. No es endiosar, ¿verdad? Ni es usar, sino es ponerla en el propio lugar en el cual Dios la ha diseñado de una forma maravillosa. No quiero abundar mucho más, quiero ser breve en esta noche, solamente dejarte algunas ideas. ¿Qué acerca de la justicia? El compromiso de Dios en cuanto al prójimo, en cuanto a la justicia. Dice allí el versículo 6, fíjense todas las amenazas o las advertencias que hace Dios en cuanto a esto de derramar la sangre del otro y la santidad o la dignidad de la vida humana. Qué tremendo que es. Dice, yo voy a demandar sangre con sangre. Y uno dice, bueno, acá está la justificación para la pena capital, ¿ves? O acá está la justificación. No estamos ahondando en estos temas éticos puntuales, muy definidos de una forma occidental, de primer mundo, ¿no? Estamos en una visión mucho más profunda, la sacralidad de la vida humana. Y Dios dice, no derramarás la sangre de tu prójimo porque es imagen de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿no? De una manera, ¿cómo está la imagen de Dios en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo esta idea de la imagen de Dios en un sentido, es decir, el ser humano como espejo de Dios? Decía C.S. Lewis, ¿no? El ser humano es espejo de Dios, refleja los valores y los atributos y las características más esenciales de Dios. Tan digna, tan hermosa, tan tremenda es la vida humana. Dios afirma la santidad y el valor de la vida porque somos imagen de Dios. Y yo pensaba algunas cuestiones interesantes, ¿no? Algunos escritores que afirman esta verdad. Y entonces
la justicia parte de esa definición que Dios establece. Yo quiero que pienses en la realidad de un mundo, de un universo cerrado. Yo leía esta mañana, predicando este texto en otros versículos, algunos autores que dicen, mirá, si no existe la realidad de un universo abierto, esto es decir, de la figura de una trascendencia, de un Dios justo, no existe razón para la justicia. La justicia es una construcción social. Tiene tanto derecho el ser humano como un virus. Es la supervivencia of the fittest, ¿no? Del más apto. No hay razón. ¿Cuál es la justificación para la justicia? ¿Quién define qué es la justicia? No, es la de los mayorías. Y si la mayoría, el 51%, se decide matar al 49%, cosa que ha ocurrido, ¿quién dice que está mal? A menos que exista un Dios. Un Dios que sufre y su corazón se parte al ver el sufrimiento y la violencia. Y yo lo voy a leer, porque lo leía esta mañana, me encanta la frase de un filósofo que creció en Croacia en medio de los abusos más terribles a los derechos humanos. Miroslav Volf, me encanta este autor. Tiene escritos sobre lo que es la fe y el trabajo fascinantes. Quiero leerles, a ver si lo encuentro, lo que dice Miroslav Volf. A ver si lo encuentro. Van a tener que hacer una pausa con... Bueno, tengo tanto que escribir que quería decir. Acá está. Bueno, no lo encontré. Pero él dice algo más o menos así. Dice, la realidad de luchar por un mundo sin violencia, el desafío a dejar las armas, a dejar que la espada de la venganza la pongamos de lado, solo tiene sentido si hay un Dios que hace justicia. Y lo dice él, que vio a su familia ser abusada, maltratada, violada delante de sus ojos. Solo existe intelectual, emocional, culturalmente, la posibilidad de la no violencia y de luchar por la paz si existe un Dios que hace justicia. El tema de la justicia es un tema central. Yo estaba mirando el otro día, esto que estoy diciendo ahora me lo inspiró un documental que estaba mirando de una mujer que sufrió más de 15 ataques contra su cuerpo, abusada, violada, porque se metió a luchar en contra de la trata de blancas. Me pareció doloroso, triste, maravilloso, todo junto, bello, ver esta mujer articulada, intelectual, metida en la realidad de un mundo violento, tomando una decisión de arriesgar su vida para traer alivio a 21 millones de hombres y mujeres en su mayoría que andan por este mundo y en nuestro país, siendo afectados y sufriendo en sus cuerpos la injusticia. Mira otra vez a este Dios que dice, yo voy a demandar la sangre derramada de cada ser humano. Algo tenemos que hacer. Algo Dios nos llama a hacer. Ciertamente no a que te sientas culpable, porque este sentido de culpa nos va a motivar 3 días más o menos,
Y después vamos a volver a caer a nuestras rutinas y a nuestros desafíos, muy justos y loables, pero muy personales, muy egoístas quizás. Pero mirar este Dios maravilloso desde este lugar. Este pacto que Dios hace allí manifiesto en las nubes, nos habla no solamente de un Dios que está preocupado por la creación, que está preocupado por la justicia en la sociedad y en este mundo, sino que está preocupado por restaurar y construir una relación con un mundo quebrado. Es algo maravilloso cuando uno lee el texto original, que la palabra que utiliza allí en el hebreo, no soy un experto en hebreo, pero estudié hebreo y me gusta mucho leer, así que ustedes, alguno es experto en hebreo, por favor, me puede corregir, pero es interesante que la palabra que utiliza allí el texto no es arco iris, sino arco. Y esa palabra en toda la Escritura hace referencia al arco de guerra. Al arco de guerra. Es como que Dios está diciendo, yo voy a poner mi arco de justicia a un costado para construir la paz. Mi arco estaba entensado, pero lo pongo ahora sobre el firmamento, para que todos vean que lo he dejado de lado. Estoy en la empresa de construir la paz con la humanidad. La paz, ahí está, me parece que... Y me llama esto la atención. Quiero terminar con estas 3 ideas centrales. Yo quiero que medites, por favor, conmigo. Dios está construyendo una relación con nosotros. Y no podemos comprometernos en este llamado hacia la creación o hacia la justicia a menos que entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo hablaba el otro día con una persona que está pasando un momento muy difícil y hablaba con la consejera de esa persona. En realidad es una familia que están pasando un momento muy difícil. Entonces me decía la consejera, bueno, vamos a hacer esto, aquello y lo otro, y le voy a decir esto, y tenía toda la lista anotada, le voy a decir esto, aquello y lo otro. Le dije, está fenómeno, creo que ellos tienen muy claro lo que tienen que hacer. Y si no, está bueno aclarárselo, porque por ahí hay personas que no saben lo que tienen que hacer. Qué sé yo, no sé. Vamos a aclararle, dale, vamos a decirle. Pero ¿dónde está la motivación, el motor transformador del corazón? Ahí está el secreto. Ese es el secreto. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿o no? Vos no sabés lo que tenés que hacer, todos sabemos lo que tenemos que hacer. El punto es encontrar la fuerza. Y esto es lo que la Biblia llama el Evangelio. La gracia de Dios que estamos cantando, el amor de Dios, expresado en esta persona, en Jesucristo. Mira la nube. 3 desafíos y terminamos con esto. Hoy estoy siendo un poquito así, medio esotérico, ¿no? Voy de un lado para el otro, está bien, todo bien. Para lo sistemático lo tenemos a Marcos. Para lo poético me tienen a mí. Y ahí nos complementamos, ¿está bien? Mira a la nube. La razón por la que Dios nos da el arco es porque no hay arco iris sin nubes, sin tormentas. No hay arco iris en un día despejado. Cuando Noé sale, todavía hay nubes en el cielo, porque si no, no habría arco iris. Las nubes representan lo que generó todo, la maldad, el juicio, y Dios dice, esto es lo que tengo para decir acerca de eso.
Es interesante, sube la familia al arca, en el arca estaba la familia, estaban los animales, estaba todo lo que los animales hacen, ¿no? Y también estaba el pecado. Cuando bajan, el pecado sigue. De hecho, después inmediatamente Noé se metió la gamba y maldijo a la familia, un desastre, ¿no? Un secreto de la vida cristiana es que tenemos que ver las nubes, tenemos que ver las nubes, tenemos que ver lo que genera la tristeza de Dios, nuestra corrupción, nuestro alejarnos de Dios, nuestro determinar que yo sé lo que es bueno para mí, yo tengo más claro lo que es bueno para mí. La invitación de Dios siempre es amorosa, no es con el dedo apuntando a decir quiero que pienses sino amorosa considerar que nosotros siempre vamos a poner primero nuestros caminos a los caminos de Dios. La primera invitación es mirarnos al espejo, mirar la nube, mirar lo que genera el arco iris. No vamos a ver el arco iris si no vemos las nubes, ¿está bien? Si no vemos nuestra realidad, si no vemos dónde nos falta. Esto es básica para terapia de grupo, para terapia de parejas o terapia, ¿no? Primero date cuenta de tu problema, pues siempre estás mirando que el problema lo tiene el otro, el problema lo tiene la iglesia, el problema lo tiene mi pasado, el problema tiene mi viejo, mi vieja y el problema lo tiene aquel. Nunca me hago cargo, ¿cuándo me voy a hacer cargo? ¿Miraste las nubes? ¿Ves el problema? ¿Ves que no hay salvación aparte de Dios? Segundo, mira el arco iris. ¿Qué es el arco iris? El arco iris nunca viene sin la tormenta. Representa la gracia de Dios. Representa la ira de Dios que se va. Cuando Dios dice, mi arco, está hablando de ese arco de guerra que Dios puso a un costado. Hay una belleza a la cual Dios nos invita a mirar, ¿no? La belleza de ese arco, de ese amor de Dios, que Dios ha dejado de lado para amarnos. ¿Y por qué lo hace Él? ¿Cómo Él lo puede hacer? Y la Biblia habla de que hubo alguien que pasó por una tormenta mayor a la de Noé. Noé pasó por una tormenta, pero alguien pasó por una tormenta mayor a la de Noé, Jesucristo. Y Él pasó la oscuridad, y Él experimentó la muerte, y una lanza o una flecha lo traspasó en el costado, y su corazón fue partido de dolor por vos y por mí. Eso es maravilloso. Jonathan Edwards decía algo muy lindo, un teólogo decía, el problema de los cristianos es que estamos siempre buscando lo práctico del cristianismo, pero no la belleza. Lo que nos transforma es la belleza, no lo práctico. Siempre preguntamos a una persona que está enamorada, decir, ¿qué le ves a la otra persona? De alguna manera que tu definición tenga que ver con la belleza. Si tu definición tiene que ver con lo práctico, no porque cocina bien o porque es trabajador, tiene moto, me encanta porque juega bien al tenis, no hay belleza. No estoy hablando de la belleza física, ¿no? La invitación es a ver esta belleza del arco iris, de esto que Dios ha hecho en nuestro favor, a través de Cristo, que Él ha dejado de lado. Y esta es la motivación transformadora. Esto es adoración. En la medida que nos dejemos transformar por esto, nuestra vida es movilizada al servicio, movilizada a la justicia, movilizada a luchar por la creación, por la naturaleza y por todo lo demás. Así que quiero alentarnos en esta noche, acá termino, a meditar en estas pequeñas verdades. Necesitamos entender nuestra misión y para poder cumplir con nuestra misión necesitamos profundizar continuamente esta obra de Dios en nosotros a través de Jesucristo. Decía el poema de la Biblia Gaucha, decía, Cristo es nuestra arca. Está bueno eso. Porque el medio de salvación fue el arca. La obra.
Y el mediador, Cristo, el medio de salvación es la cruz y todo lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y Él nos invita a entrar a ese arca, a entrar a esa relación, a entrar a esa comunión una y otra vez. Y dejarnos cautivar por esa belleza que nos motive, que nos movilice y que nos empuje al servicio. Lo peor que nos puede pasar, y con esto termino, ahora sí, lo peor que nos puede pasar es caer en el profesionalismo, caer en cumplo con tantas horas, hago tantas cosas, ya cumplí, ahora me toca a mí. La Biblia la vida es un equilibrio de amor. Necesitamos recibir y necesitamos dar. Necesitamos en primer lugar recibir para poder dar, porque no podemos dar lo que no hemos recibido. Así que si todavía no has recibido, tranquilo, tranquila, caminemos juntos. Pero en algún momento tu vida va a ser conmovida y vamos a ser movilizados. Si has recibido y ya he recibido, bueno, entonces tenemos que dar. Y si no estamos dando es porque quizás no hemos entendido todo lo que hemos recibido. Ahí está el juego de la oferta y la demanda. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por esta sencilla verdad a la cual nos invitas en esta noche a reflexionar. Queremos darte gracias por un Dios que se compromete con la creación, un Dios que se compromete con la vida y un Dios que se compromete a restaurar en nosotros esa imagen tan maravillosa. Nuestra vida hoy quizás es como la de un espejo quebrado, tiene una imagen o transmite una imagen distorsionada. Restaura, Señor, en nosotros tu amor, que podamos ver todas estas hermosas verdades, inspirarnos, movilizarnos. Los espirituales del medioevo decían en la Lectio Divina, en el proceso de oración, el momento más sublime de la oración no es cuando yo le digo cosas a Dios, sino cuando contemplo, cuando con mi corazón miro y dejo que Dios obre en mi vida. Mira el arco, la señal del pacto, Dios es fiel. Por ahí vos te olvidaste, pero Dios no se olvida. No se olvidó de Noé, no se olvida de nosotros.